Noches no, porque ya lo saludé antes, así que vamos a arrancar nomás. ¿Comieron bien? Bueno, yo le voy a avisar a los ancianos que yo no sabía que íbamos a comer antes de la reunión. Así que antes de la reunión me había tomado 2 tazas de café con leche con una torta que hizo Belu. Y vi los sanguchitos y dije, no nos vamos a arrugar, vamos a presentarle batalla. Así que estoy lleno, cualquier cosita, si ven que me pide un cambio, ¿eh? Bueno. La tarjeta de invitación para el día de hoy decía especial Día del Amigo, ¿sí? Así que me comprometieron indirectamente a hablar un poco del Día del Amigo, ¿no? Menos mal que el viernes había hablado de lo que es un verdadero amigo, ¿sí? En la actividad de adolescentes habíamos hablado sobre qué es un verdadero amigo. A ver, ¿quién estuvo presente el viernes? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levántame la mano, Romina. 8, 9, 10, Betty. ¿Quién más? ¿Nadie más? André, 11, 12, 13 yo. Bien, y Lucho, 14. Lucho, te conté, vamos a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron de lo que es un verdadero amigo según las Escrituras, ¿no? 5 puntitos prácticos que encontramos el viernes. Uno era sobrellevar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6.2, ¿sí? El ánimo para darnos ánimo, ¿sí? Cuando tenemos un problema. Los traje anotados porque yo también me iba a olvidar. ¿Alguno que se acuerden? ¿Cómo? Da buenos consejos, ¿sí? Da consejos de bien, consejos sabios, ¿sí? ¿Y cuál otro? Era confidente, sí, muy bien, confidente. Te acerca más a Dios. Y habíamos puesto el ejemplo de los 4 amigos que subieron al paralítico por el techo para que tenga un encuentro con el Señor. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Perdona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Santiago, confesaos unos a otros para ser sanados, ¿sí? Orad unos por otros, ¿sí? Siempre podemos tener un error y ofender al hermano, al amigo, ¿sí? Son pequeñas características que nos ayudan a ser mejores amigos, ¿sí? Y el mayor ejemplo de amistad, ¿en quién lo encontramos? En el Señor Jesús. No hay mayor amor que este que alguien ponga su vida, ¿sí? El Señor Jesús, ¿sí? No hay mejor amigo que el Señor Jesús. Bien, y los chicos se llevaron un pequeño presente, un souvenir que decía, es Cristo el mejor amigo, ¿sí? Que podamos tenerlo presente para siempre en nuestras vidas. Y el desafío para el día de hoy era mechar todo esto con Hechos 18, ¿no? Y dije, ¿y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Bien. Haciendo un paréntesis, me vino a la mente esta mesa que está tan rica de cosas ricas que habían ahí, ¿no? Vamos por buen camino, porque los hermanos en la primera hora de la iglesia, Hechos 2.46, ¿qué dice? Lean a ver, Hechos 2.46. Más fuerte, a ver, ¿quién lo encuentra y lo lee bien fuerte? Lo tienen acá. Gracias, Charlie. Bien, comían con alegría y sencillez de corazón. Así que qué bueno que podamos haber tenido la decisión de haber venido en esta noche a compartir un ratito de este día, un miércoles, mitad de semana laboral. Así todo pusimos predisposición de nuestro corazón para estar aquí presentes y tener un momento de camaradería, de comunión y compartir también de la palabra. Bien, les decía entonces... el desafío era poder hablar algo de la amistad con este capítulo 18 de Hechos, ¿sí? Así que vayan buscando allí en Hechos 18. Mientras voy leyendo un artículo de una revista, ¿sí? Que se escribió en el año 1980. Año 1980, 42 años atrás. Más o menos... por donde nacía, para allá, lo estoy mirando, no lo voy a decir para no pasar. Pero la edad de mi hermano, Gustavo, en el 80, ¿no? ¿Sí? El artículo
la revista se llama Psicología Hoy y el artículo tiene el título La era de la indiferencia, ¿sí? Y un pequeño párrafo de este artículo dice: no conozco un asesino más poderoso que el aislamiento. No hay una influencia tan destructiva de la salud física y mental como el aislamiento de las demás personas. Se ha demostrado que el aislamiento es el agente principal del origen de la depresión, la paranoia, los asesinatos, las esquizofrenias, las violaciones, los suicidios y de gran variedad de enfermedades. Año 1980. Hablando sobre el aislamiento. ¿Sí? El viernes les comentaba a los chicos que la Biblia, si recorremos de Génesis a Apocalipsis, habla sobre la amistad. ¿Sí? Hay tantos ejemplos de amistad, David y Jonatán, ¿sí? Ruth y ¿la suegra? Noemí, no me salía el nombre. Noemí, ¿sí? Y tantos otros. Acá tengo anotados Moisés y Aarón, Elías y Eliseo, ¿sí? Y en Marcos capítulo 6, verso 7, ¿quién lo encuentra y lo lee bien fuerte? Vamos a hacer como Lucas, me gusta cómo lleva él, porque nos hace participar a todos. Si hay alguno que esté medio dormido, ahí lo hago leer. Ya que estamos, Lucas, dale. Forja. Bien. El verso 7, ¿me lo pones de nuevo, Charlie? Dice que los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos solitariamente. ¿Dice así? No. De 2 en 2. ¿Sí? Como les decía recién, la palabra está de Génesis a Apocalipsis hablando de la amistad, hablando del compañerismo, de no andar solos. Este artículo es muy llamativo, de año 1980, hablando sobre el aislamiento, todo lo negativo que puede producir el aislarnos como personas, de no tener contacto con las personas, ¿sí? Y cuánto más en una vida cristiana, cuánto necesitamos más del otro. Le decía el viernes a los chicos, ¿ustedes creen que el Señor Jesús era una persona solitaria? Lo pregunto hoy. No, claro que no. Si no, no hubiese tenido 12 discípulos, tantas personas alrededor queriendo estar con Él, participar con Él. El Señor Jesús era una persona amistosa. Vayamos a Lucas 2, 52. ¿Quién lo encuentra y lo lee fuerte? En 4 aspectos crecía el Señor Jesús. En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? El Señor crecía en gracia para con los hombres. Era una persona amistosa, amigable. No era una persona fría, retraída. No era una persona aislada. Le daba el ejemplo de aislarnos allá solos y que no me hable nadie. No, el Señor Jesús era una persona amigable. ¿Sí? Que podamos tener el mayor ejemplo de amistad como el Señor Jesús, una persona amigable, ¿sí? Y les pidió a los discípulos que salgan de 2 en 2, ¿sí? No solos, de 2 en 2, ¿sí? La Biblia nos habla de Génesis, Apocalipsis, de un montón de amistades importantísimas, ¿sí? Aarón y Moisés, les dije, David, Jonatán, Elías, Eliseo, Ruth y Noemí, ¿sí? Y tantas otras más, ¿sí? Que podamos estar pensando en esto de la amistad. Y vamos ahora al libro de Hechos, ¿sí? Y encontramos en el capítulo 11, verso 30, lo encontramos a Pablo, que dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿sí? Ya Pablo también venía acompañado, nunca salía solo. Si nos fijamos en el capítulo 13,
arranca el primer viaje misionero, ¿y con quién lo arranca Pablo? Con Bernabé, ¿sí? No lo arranca solo. Vayamos al capítulo 15, verso 40. 15:40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo, en el segundo viaje misionero, con experiencia ya de viaje, podría haber dicho: este lo hago solo, tomo mi tiempo, que nadie me retrase. No, dice que escogió a Silas, ¿sí? No salió solo a la obra. El Señor no nos pide que andemos solos en la vida, no nos pide que andemos aislados. Si no, no diría que nos reunamos y comamos y con alegría y con sencillez de corazón, ¿no es cierto? Entonces, notamos aquí otros ejemplos de que el Señor nos pide que andemos acompañados, ¿sí? ¿Pablo habrá sido una persona fría, solitaria, aislada? Claro que no. Habrá sido una persona abierta, amigable, porque salió primero con Bernabé, después sale con Silas. Y ahora en el capítulo 18, que es el capítulo que nos compete para el día de hoy, el Dani arrancó con este capítulo 18, y en el verso, vamos a hacer una pequeña introducción de este capítulo. Pablo llega a Corinto, ¿sí? Esta ciudad que estaba sobrepasada de pecado, ¿sí? Una metrópolis grandísima, llena de grandes pecados, ¿sí? Y llega solo a Corinto, ¿sí? Porque en el capítulo 17, si dan vuelta a la página, en el capítulo 17, verso 13, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, ¿sí? Hubo un alboroto, le dijeron: Pablo, andá porque acá se arma. Silas y Timoteo se quedan ahí como para tranquilizar un poco la situación. Pablo se va a Atenas, ¿sí? Den vuelta a la página. Pablo en Atenas, está el título ahí antes del verso 16, ¿sí? Y allá se encuentra en una situación, Pablo, que no tuvo, a los ojos del ser humano, de las personas, no tuvo mucho éxito, ¿no? Dice el verso 34: mas algunos creyeron juntándose con ellos, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y de ahí, de Atenas, se va a Corinto, ¿sí? Me imagino que los ánimos de Pablo no habrán sido los mejores en ese momento, quizás, ¿no? Estaba solo por situaciones, por circunstancias que le pasaron de los alborotos. Silas y Timoteo en Tesalónica, ahora no había tenido el mejor de los éxitos en la predicación, ante los ojos nuestros, ¿no? Pero se había predicado igual el Evangelio. Y llega a Corinto, ¿sí? Y allá en Corinto, ¿a quién encuentra? En el verso 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio era mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Sí? Acá nuevamente el Señor le pone compañía a Pablo. ¿Sí? Otra vez el Señor no quería que Pablo esté solo. Entonces, ¿quién aparece? Un Priscila y un Aquila. Un matrimonio que abren las puertas de su hogar para hospedarlo, ¿sí? Y Pablo también se pone a trabajar allá con ellos, porque eran del mismo oficio, hacer tiendas, ¿sí? Notemos que Pablo, un gran predicador del Evangelio, ¿dejó de predicar el Evangelio por el trabajo? Qué ejemplo, ¿no? Tantas veces nosotros dejamos las reuniones, dejamos al Señor, no hacemos un devocional, no oramos, porque no tenemos tiempo. Y Pablo, el gran predicador, un ministerio tremendo en los primeros tiempos de la iglesia, ¿sí? Trabajaba. Y me imagino que allá trabajando con Priscila y Aquila, las conversaciones que habrá tenido, ¿no? ¿Le habrá hecho un discipulado a este matrimonio? ¿Qué discipulado le habrá hecho?
Y habrán hablado del Señor y de sus viajes y de las anécdotas y de cómo el Señor los libró y de tantas cosas. Entonces, qué lindo es que podamos encontrar a un Priscila y un Aquila, que te hospeden, que abran las puertas de tu hogar y que te den compañía. Y a un Pablo también, ¿no? Que te ayude, que te anime, ¿sí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, decía Gálatas. Y claramente que Pablo llegó a Corinto y no tenía el hostel reservado por Booking, no tenía hoteles, no había iglesia, no le habían mandado una carta, hermanos reciban a Pablo que está de viaje misionero, que un hermano por favor los hospede. No, nadie le dijo nada. ¿Sí? Sin embargo el Señor abrió una puerta, abrió un hogar, ¿sí? Y Pablo y Aquilas y Priscila habían sido deportados de Roma, porque este señor Claudio había mandado que todos los judíos afuera, ¿sí? Llegan a ese hogar, no habrá tenido las mejores comodidades, sin embargo, cuando queremos hay predisposición, ¿no? Bien, predica allí el evangelio a los judíos y no tiene una buena experiencia allí con los judíos. Y dice el verso 6. Dice el verso 6 del capítulo 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora iré a los gentiles. ¿Sí? Pablo se había cansado de predicar y como que no le daban bolilla, ¿sí? Prácticamente. Entonces dice, hasta acá, ahora voy a predicarle a los gentiles. Y se va a hospedar ahora a una casa de un señor que se llama, en el verso 7, Justo. Qué lindo nombre, ¿no? Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Notemos la descripción ahí, ¿no? De esta persona llamada Justo. ¿Cómo era? Temeroso de Dios. Qué pequeña descripción, pero qué grande, ¿no? Qué lindo que puedan darnos una descripción así. Lucas, el hermano de la iglesia de Casilda que juega mal la pelota. No, temeroso de Dios, obediente a Dios, consagrado a Dios. Tantas cualidades lindas que nos pueden decir, ¿no? Y a veces nos dicen, el que se toma 2 tazas de café con leche de la reunión. Tantas cualidades lindas. Y me puse a buscar un poquito de esta persona Justo. Y me sorprendió, ¿sí? Porque no lo sabía. Justo es, cuando Pablo le escribe a Tito, es la misma persona, ¿sí? ¿Vieron la carta de Pablo a Tito? Es la misma persona, Tito, ¿sí? Antiguamente se solía tener 2 a 3 nombres, como hasta ahora. Yo soy Carlos José, Lucas Adán, Enrique Luis, y así muchos tenemos 2 o 3 nombres, ¿no? Esta persona, Justo, se llamaba Justo, un segundito, Justo Gallo Tito. ¿Ah? ¿Le gusta? Justo Gallo Tito, ¿sí? Lo nombra de 3 maneras, ¿sí? Y lo vamos a leer ahora. Hay varios versos que hablan de esta persona, ¿sí? Una descripción muy linda. Y lo nombra, hago esta aclaración porque a veces lo nombra Tito o Gallo o Justo, ¿sí? Se ríe la Romy. No le vayan a poner a su hijo así porque le hacen un juicio cuando tenga 18 años. Bien. Les decía, el Señor lo sorprendía a Pablo poniéndole personas en el camino que lo ayuden a cumplir su ministerio, ¿sí? Y ahora se encuentra con esta persona Justo. Se hospeda allí en su casa, ¿sí? Y vamos a leer algunas características de esta persona Justo. En primer lugar, dice que era de nacionalidad griego, Gálatas 2:3, ¿sí? Allí a los Gálatas habla de que era de nacionalidad griego, ¿sí? Vivía allí en Corinto, ¿sí? Pablo le predica el evangelio, se convierte, ¿sí? Y se hace anciano después de la iglesia allí en Creta, ¿sí?
Así que imagínense si no fue importante, ¿no? Primera Corintios, capítulo 1, verso 14. Dice: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. ¿Sí? Entre los pocos que había bautizado Pablo, bautizó a 2. Entre uno de ellos estaba Gayo. ¿Sí? Le habrá hecho también un discipulado enorme. ¿Sí? Lo habrá aconsejado. Decíamos, una de las lindas cualidades de un verdadero amigo es que te aconseje y que te aconseje bien, ¿no? Segunda Corintios, capítulo 2, verso 13. Fijemos la descripción de cómo lo llama ahora. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Decía que no había tenido reposo, no había tenido tranquilidad. ¿Por qué? Porque no había hallado a su hermano Tito. ¿Sí? Dice un proverbio, el más conocido, que habla sobre la amistad, que un amigo es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Sí? Y Pablo claramente lo tenía como un amigo, como un hermano. Vayamos ahora a 2 Corintios 8:23. Dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Ahora lo llama compañero y colaborador para con vosotros. ¿Sí? Qué lindo poder tener hermanos así, compañeros, que sean hermanos, que sean colaboradores para la obra del Señor. Que podamos hacer como Tito, abrir las puertas de nuestra casa para hospedar. No tengo lugar en mi casa. Para brindar un tiempo de calidad, con un mate por medio, con una galletita, una pepa, lo que sea. Pero que podamos hacer como este hermano que abrió su casa para que Pablo, el gran predicador, pueda seguir predicando el Evangelio. ¿Qué hubiese sido si no le abrían la casa a Pablo? ¿Dónde hubiese dormido? Es un servicio importantísimo. Entonces, que podamos pensar en este Gallo. Hoy dejamos un ratito a Pablo de lado. Gallo, Tito, Justo. Qué persona, ¿no? Se convirtió, fue anciano de esa iglesia. Vamos a la carta de Tito. No lo tenía anotado, pero me acordé ahora. Vamos a Tito, después de 2 Timoteo, antes de Filemón, una sola hojita ahí. Y le habla sobre los requisitos de los ancianos. ¿Sí? Tito, ya anciano de la iglesia allí en Corinto. Y le dice que uno de los principales requisitos, a ver si lo encontramos ahí, que debía ser hospedador, el 8. 1, verso 8. Vamos al verso 7 para conexión. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Sí? ¿Cuántas cualidades? ¿Sí? Pero esto para los ancianos de la iglesia. Así que Luis Martini, Lucas, Enrique y el resto de los ancianos, esto es para ustedes, nosotros tomamos mate mientras, ¿no? Sigamos comiendo. No, esto es para todos, para cada uno de nosotros. Que podamos ser irreprensibles, no pendenciero, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Verso 8, hospedador.
Qué linda cualidad, ¿no? Pablo se hospedó allí, no tenía nada, y qué hermosa cualidad. Tito le ayudó a sobrellevar su carga, le brindó un techo, una cama, una habitación, algo cálido, un plato de comida. ¿Habrá comido mucho o poco Pablo? No sabemos, pero dice que lo hospedó y brindó su corazón. Tercera de Juan, ahora, seguimos más adelante. Tercera de Juan, verso 1 dice, el anciano Agayo, el amado. ¿Cómo lo llama? El amado. ¿Sí? Qué lindo que nos llamen así, ¿no? El amado. A quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Qué hermoso elogio, ¿no? Acá Juan elogia la hospitalidad de Gayo, ¿sí? Así que a los hermanos ancianos queremos una invitación todos a las casas. No, esto es para todos, ¿sí? Para cada uno de nosotros. ¿No tenés una casa para brindar? No, mi casa no está en condiciones. Orá para que tu casa esté en condiciones. Si tenés un corazón dispuesto al servicio del Señor, va a estar para condiciones, el Señor nos va a dar esa posibilidad. Y si tenemos la casa para hacerlo, qué importante que podamos empezar a hacerlo, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestros bienes, hermanos? No, mis cosas son mis cosas y no me las toques. Mi auto es mi auto y no voy a llevar a nadie a la iglesia. ¿Es así? No, no es así. El Señor pide que nuestros bienes sean para el Señor, para la obra, para el servicio. Así como Gayo destinó su casa para la obra del Señor. ¿Pero Gayo qué hizo? ¿Salió a predicar? No, Gayo fue un colaborador. Sirvió con lo que tenía. ¿Qué tenía? Su casa. La abrió. ¿Para qué? Para que Pablo pueda seguir predicando el Evangelio. ¿Y cómo se expandió el Evangelio? Que podamos tomar este ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. No nos aislemos. Estamos destinados a compartir, estamos preparados para no vivir en soledad. El Señor era una persona amigable, era una persona que vivía en compañía. ¿Cuándo lo notamos solo? Cuando se iba a orar nada más. Después siempre estaba rodeado de no menos de 2 o 3 personas. Que podamos ser personas como Gayo, que brindan con lo que tienen, con sus bienes, con lo mucho, con lo poco, servicio para que la obra del Señor se pueda seguir expandiendo. En 1 Corintios 12:12 dice, ¿alguien se lo acuerda de memoria? No lo pongas, Charlie. A ver, más o menos parafraseando. 1 Corintios 12:12. No, yo no lo acuerdo, pero a ver si se lo acordaba de memoria. Que dice, somos un cuerpo, ¿sí? Si bien somos muchos miembros, ponelo, Char. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos, pero somos uno. Que podamos ponernos una meta de trabajar como equipo, ¿sí? De trabajar para el Señor como equipo, para que toda la gloria sea para Él.
Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y tenemos un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llevarle la gloria a Dios, ¿sí? Con lo mucho, con lo poco que tengamos, demostrarnos hermanos amigables, ¿sí? Yo soy el primero en fallar, el primero en fallar. El mensaje empieza de acá para allá, el primero en fallar. Que podamos ser hermanos amigables, que podamos ser hermanos que podamos colaborar, abiertos, para que la obra del Señor pueda seguir creciendo. Voy a leer porque siempre me olvido de decir algunas cosas. Sí, lo último. Pablo no podía evangelizar si no tenía a un Gallo, si no tenía a un Priscila, a un Aquila, ¿sí? Siempre estuvo acompañado, que podamos nosotros orar también, para que nuestra compañía, si nos sentimos solos, oremos para que podamos tener compañía en la iglesia, para que podamos encontrar amigos, ¿sí? Que nos ayuden en este viaje que es el camino cristiano, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, gracias Carly por el mensaje, por tu pensamiento que compartiste con todos nosotros, y qué importante que es la amistad, qué importante es compartir quizás la carga con los amigos, la tarea, alguna misión como la tenía Pablo, que seguramente ha tenido sus momentos como cada uno lo tenemos, de soledad, de enojo quizás, de tristeza, y qué bueno por ahí mirar al costado y encontrar a alguien que te presta su hombro. Seguramente Pablo lo ha tenido también con sus amigos, ¿no? En cada pueblo que paró, quienes lo hospedaron. Tito mismo seguramente lo ha consolado quizás y lo ha abrazado, porque entiendo que Pablo también es humano y ha sufrido en carne lo que nosotros también sufrimos, padecemos quizás, y disfrutamos, si Dios nos permite, también de esta vida que nos da, los paisajes, los momentos lindos que compartimos en familia, y momentos difíciles también, a veces. En lo personal, les comparto que es muy importante también para mí el tema de los amigos, es tan importante aceptar a tu amigo tal cual es, porque cuando está todo bien es re fácil, es algo muy trillado lo que estoy diciendo, pero es re fácil tener amigos. El tema es cuando también estamos mal, a ver quién está al lado. En este mundo me he encontrado en muchas situaciones que he tenido amigos, otros que pasaron fugaces, otros que los he perdido, o porque elegí separarme, otros que quizás cuido y riego, pero hoy en este camino me doy cuenta que el Señor nunca me abandonó, el Señor me levantó, el Señor me escuchó, el Señor me dio fuerzas. Un amigo te zamarrea con palabras, te agarra del hombro, te cachetea, quizás es algo físico, palpable, que te puede decir, escucha tu corazón, y quizás lo escuchás, te levantás y seguís. Y al final te das cuenta de que en tu corazón está el Señor, está Dios. El escuchar tu corazón es escuchar a Dios. Así que también es bueno compartirlo con los amigos, eso también, cuando aconsejamos, porque el Señor quiere que seamos instrumentos, imitadores de Él, que Él amó a sus amigos, que seamos imitadores de Él para con nuestros amigos también. Así que, bueno, bienvenida a la amistad, disfrutémosla, cuidémosla y cuidemos nuestra amistad con el Señor. ¿Sí?